bienvenidos a este segundo encuentro del seminario de investigación, en la cual vamos a estar desarrollando los aspectos inherentes al capítulo 2 de su trabajo técnico de investigación y que corresponde también a que ustedes puedan en actividad que está planificada con respecto a los antecedentes que posiblemente vayan a utilizar en este desarrollo de su trabajo de investigación. Como capítulo 2 tenemos lo que se denomina marco teórico. Este marco teórico, o segundo paso, pues tenemos antecedentes, bases teóricas, bases legales y el nombre y lo que es el cuadro de operacionalización de contenido o variables. Todo esto es lo que se conoce como marco teórico, como bien ustedes pueden observar aquí. Va desarrollando entonces cada uno de los aspectos para que ustedes tengan la idea de cómo van a elaborar este capítulo 2 y pues en principio lo que es antecedentes es lo único que les estamos solicitando para el desarrollo de esta actividad. En cuanto a lo que se refiere a un marco teórico, pues tenemos primero que es un marco de referencia en la investigación, porque pues la investigación a realizar debe tomar en cuenta el conocimiento construido, pues esta forma parte de una estructura ya existente. Cada uno de ustedes tiene una línea de investigación y dentro de esa línea de investigación, pues ya son estructuras existentes a nivel teórico y lo que ustedes van a hacer es aportar dentro de esa línea, pues un referente de investigación. Por eso, pues cada marco teórico les va a servir a ustedes como un referente de diferentes teorías y constructos para poder fundamentar de una mejor manera todo lo. Conceptualizando al marco teórico, lo vemos como una descripción de los elementos teóricos que están planteados por uno o por diferentes autores y que pues permiten al investigador fundamentar su proceso de investigación. Entonces, eso es un concepto, ¿no? Lo importante aquí es entender que podemos tener elementos teóricos que se plantean por uno o diferentes autores. Siempre es tratar de revisar varios autores y poder entonces encontrar el autor con el que ustedes como investigadores sientan mayor afinidad y con esa afinidad pues ustedes entonces puedan ser capaces de decir efectivamente voy a tomar en cuenta lo que este autor implica, refiere, comenta y con él vamos a ir complementando todos los aspectos teóricos de su investigación. Desde de ese marco teórico entonces surge el marco. El marco conceptual, pues, define, o el investigador define y delimita, según su criterio y de acuerdo con su marco teórico, conceptos involucrados en la variable de investigación. Ya de allí, cada uno de ustedes, pues, empieza a tener un criterio, como bien decía, en función del autor, y pues con base en eso, cada uno de ustedes define las diferentes variables que van a trabajar en la investigación de acuerdo a un criterio específico y a veces particular de la empresa, del contexto o, bueno, finalmente de todas las variables que están involucradas en este proceso de investigación. Por eso a todo esto se le llama marco teórico referencial. Ok, entonces está compuesto por el marco teórico o por el marco de referencia de investigación, por propiamente el marco teórico y luego un marco conceptual. Vamos con la conceptualización. ¿A qué se le denomina conceptualización? Nos vamos con Tamayo y Tamayo, los cuales pues indican allí que es el respaldo que se pone al problema, eso es conceptualizar, ayuda a precisar y organizar los elementos contenidos en la descripción del problema, presenta una descripción general de la situación objeto de investigación, afirma y estructura la idea de investigación y puede ser manejados y convertidos en acciones concretas. Estos son los elementos fundamentales dentro de ese término conceptualización para Tamayo. Ahora, para Arias, la conceptualización viene a ser lo que es, o que es parte del marco teórico o marco referencial,
producto de la revisión bibliográfica o documental. Permite generar una recopilación de ideas, posturas de autores, conceptos y definiciones, firma y estructura la idea de investigación y sirve de base a la investigación por realizar. Fíjense entonces allí, pues diferentes o dos posturas, ¿no? Dentro de lo que es esa conceptualización. Una para Tamayo y Tamayo, otra para Arias, pero ambos pues nos van a implicar una serie de recopilación de ideas, de posturas, de conceptos y definiciones que permiten involucrar a toda la investigación dentro de un marco referencial. Vamos a lo teórico. Veamos entonces cómo lo podemos desagregar, ¿no? Este marco teórico lo podemos desagregar y cuando vemos que primero posibilita describir los problemas en la investigación en función de la teoría previa, y es muy importante que cada uno de nosotros pues, esté claro en qué aspectos teóricos previos hay que indagar, hay que revisar dentro de cualquier problema de investigación, porque eso pues permite ampliar el marco teórico. Hablamos de que implica la aceptación de algunas ideas teóricas que da sentido de unidad a la investigación, es un instrumento fundamental para el análisis, es un eje integrador de todo el proceso de investigación y por último da sentido a los hechos o fenómenos y orienta la organización de los mismos. Estos cinco vertientes o cinco ejes son en lo que podemos nosotros resumir el marco teórico dentro de una investigación. Vamos entonces ahora al tema número uno, que son los propiamente antecedentes de la investigación, que van referidos a la actividad que ustedes van a entregar. La construcción de los antecedentes consta de, primero, conceptualización de antecedentes. Tienen que indagar, revisar, aplicar, ¿verdad? Una postura crítica en la verificación de antecedentes. Y por eso hablamos de ese término, conceptualizar los antecedentes. Segundo, pues necesitamos tener la importancia de los antecedentes de esa investigación. ¿Para qué se necesitan esos antecedentes? Luego, las características de esos mismos antecedentes de la investigación, cuáles son los elementos clave que debe contener un antecedente, cuáles son los niveles o ámbitos de los antecedentes de la investigación y cuáles son los criterios para la presentación de estos mismos antecedentes de la investigación. Entonces tenemos por aquí, en principio, vemos eh, que los antecedentes reflejan los avances y el estado actual del conocimiento en un área determinada y sirven de modelo o ejemplo para futuras investigaciones. Esto es muy importante, ¿no? Lo define allí Arias. Efectivamente, ellos nos van a permitir a nosotros tener un ejemplo o seguir un modelo, un patrón para diferentes investigaciones. Nosotros tenemos que tomar lo que han hecho otros autores, otros investigadores, orientar en diversos campos o áreas, ¿no? Hay elementos del antecedente como por ejemplo teorías, como por ejemplo metodologías, instrumentos de recolección de datos, modelos para calcular lo que es la población, la muestra, tipos de muestreo, hasta la misma descripción del problema. Son elementos muy claves que podemos nosotros tomar de allí cierta información o hechos históricos que nos permite fundamentar lo que nosotros estamos conversando, integrando, ¿no? Y dialogando. Otro concepto es que en los antecedentes se trata de hacer una síntesis conceptual de las investigaciones o trabajos realizados sobre el problema formulado, con el fin de determinar el enfoque metodológico de la misma investigación. El antecedente puede indicar conclusiones existentes en torno al problema planteado, pero lo dice Tamayo. Si bien es cierto, que aquí este autor se enfoca más hacia al enfoque metodológico. Entonces es allí en donde vemos cómo dentro de ese aspecto de investigación conceptual podríamos nosotros tomar la parte metodológica. Específicamente desde ese enfoque de la investigación que nosotros vamos a tomar, si va a ser un enfoque
dentro del nivel cualitativo, cuantitativo, o si vamos a tomar un enfoque mixto. Luego, el tipo de paradigma que vamos a utilizar, si es un paradigma positivista, si es un paradigma dentro de solo el aspecto teórico, ¿no? Entonces, es importante también pues, tener claro cada uno de esos elementos para que nosotros podamos profundizar a nivel de investigación. Y bueno, aquí hay otro que dice que son aquellas investigaciones teóricas anteriores semejantes al tema de estudio que el investigador debe indagar con el fin de recopilar información de la misma. Y este es como el concepto más simple, porque efectivamente eso es un antecedente, no es otra cosa que eh, otras investigaciones teóricas o prácticas también que tengan semejanza con el tema de estudio. Esta semejanza no implica que vayan a encontrar de forma literal el mismo tema, ¿no? O el mismo título. Pero lo que sí es importante es que abarque alguna de las variables de estudio. Si nosotros estamos trabajando en este caso con estrategias de marketing digital, por ejemplo, entonces una que haya aplicado estrategias dentro del campo, de cualquier campo, nos pudiese llegar a servir como un antecedente, pero solo para tomar en cuenta el aspecto teórico y el manejo de la estrategia. Eso nos puede servir. Otro aspecto habla del marketing digital. Entonces ya si nosotros estamos trabajando con marketing digital y podemos tomar una referencia o otra investigación que haya trabajado el marketing digital, pues nos va a servir también como parte de antecedente. ¿Bien? ¿No? Así por el estilo, ¿no? De lo que se esté desarrollando. Entonces, podemos también, por supuesto, conseguir algo que sea exactamente igual como estrategia de marketing digital para otra empresa. Bueno, súper bien. La idea es encontrar, pues, trabajos que sean semejantes a este tema. ¿Cómo se deben buscar esos antecedentes? Los antecedentes se deben buscar dentro de tres niveles. El primer nivel es un nivel internacional, es decir, en otros países en el cual nosotros estamos desarrollando la investigación, y eso pues es lo que habla a nivel internacional. Entonces deberíamos buscar un antecedente a nivel internacional, luego un antecedente a nivel nacional y por último un antecedente a nivel local o regional. Hay investigaciones también que por su índole pues no se consigue en todos los niveles, eso también es relevante, ¿no? Y hay específicamente sobre todo a nivel de temas doctorales o de modelaciones doctorales, pues allí donde nosotros podríamos diferir de encontrar a lo mejor algo a nivel, porque puede ser una investigación novedosa para esa área o ese lugar. Entonces allí habría que complementar con algún otro antecedente a nivel internacional o nacional. Lo que nos puede pedir en este caso el aspecto teórico es que consigamos tres antecedentes. ¿Sí? Lo ideal es esto que ustedes observan allí, pero de no ser el caso, pues puedo conseguir, por ejemplo, dos internacionales y uno nacional, o dos locales y uno nacional, ¿sí? Es decir, ustedes ven la mezcla de los diferentes antecedentes que están, si es que sean tres, porque de esa manera pues nos va a generar como mayor profundidad, ¿no? Dentro de la investigación. Forma de presentar estos antecedentes y así es que quiero que lo hagan en su actividad. Primero se coloca el apellido del autor, luego el año entre paréntesis, luego el título del antecedente en letra cursiva y luego la evaluación crítica del antecedente. Eso es muy importante. Esta es la estructura, apellido del autor, año entre paréntesis, título del antecedente en letra cursiva y luego sí viene una descripción en la cual cada uno de ustedes va a abordar la evaluación crítica del antecedente. Importante que sea crítica, porque efectivamente no es solo agarrar y copiar y pegar allí, sino indicar el por qué y el cómo ese antecedente se vincula con su trabajo de investigación. Es importante entender por qué escogió ese antecedente, qué variables está estudiando ese otro autor y cómo esas variables se logran vincular dentro de las mismas variables de estudio de su trabajo o investigación. ¿Qué antecedentes podemos considerar nosotros? Bueno, en principio tenemos trabajos de grado a nivel de especialización, que es el caso de ustedes. Podemos tener trabajos de grado a nivel de maestría
o investigaciones que hayan sido presentadas en algún evento. Pueden ser también trabajos de doctorado, trabajos de ascenso de una universidad o productos investigativos como artículos científicos publicados en revistas indexadas y arbitradas. Cualquiera de estos tres elementos les permite a ustedes pues, encontrar un antecedente de la investigación o un antecedente a considerar. Criterios a considerar. En este caso, lo primero es que la antigüedad no sea mayor a 5 años, sobre todo en trabajos de investigación que son muy dinámicos y que las variables pues siempre están en constante cambio. Entonces, trabajar con algo que sea más de 5 años puede ya tener obsolescencia o ser obsoleto para el estudio. Por eso es muy importante medir esto de la temporalidad. Hay investigaciones, a lo mejor sea factible tomar antecedentes más de 5 años, pero todo esto no lo va a indicar es el proceso de investigación propiamente. Luego nos dice aquí que no es antecedente la evolución histórica, ¿no? No podemos eh, confundir un antecedente con indicar la parte histórica del. Entonces, simplemente tienen que ser investigación. No es un antecedente los diferentes organigramas. Eso no son antecedentes, son simplemente representaciones de la organización, pero no es un antecedente. Mínimo contener una de las variables de estudio, como les decía anteriormente. Esas variables pueden ser iguales o semejantes al estudio. También podríamos tener que la población o muestra sea similar al estudio y que son investigaciones anteriores y semejantes que otros han realizado. Estos son los diferentes criterios que nosotros podríamos tomar en cuenta para pues, encontrar un verdadero antecedente que ocupe niveles ideales y los requerimientos ideales al momento de hacer un. Recomendaciones para agrupar y presentar los antecedentes. Entonces, veamos. Primero, el primer apellido del autor, luego el año entre paréntesis, el título del trabajo en letra cursiva, la institución, que es el lugar y contexto, el país, el objetivo del trabajo de investigación, cuáles son los aspectos relevantes, cuál fue la perspectiva teórica, cuál fue la metodología empleada, por ejemplo, los instrumentos, la población, la muestra, fueron los hallazgos, cuáles fueron los aportes, y viene lo más importante, que es la relación con el estudio, cuál es la evaluación crítica del antecedente y, por supuesto, utilizar en este caso formato APA para citar cada una de estas o cada uno de estos antecedentes. Vamos con las bases teóricas de la investigación. Según el diccionario de la española, es un fundamento o apoyo principal para el trabajo. Y a nivel teórico, vemos que nos habla de que cultiva la parte teórica de una ciencia o un arte y puede ser también el dicho de una persona, por lo que este aspecto teórico o estas bases teóricas de la investigación simplemente son teorías que permitan darle mayor soporte científico y verídico al trabajo, poder entender desde dónde proviene cada una de esas palabras que se convierten en variables, en categorías, y cómo cada una de esas categorías pues refiere diferentes elementos. En cuanto a lo que hablamos de las bases legales, que sería la siguiente parte, pues es importante encontrar que esas bases legales se deben escribir en un orden jerárquico dentro de los diferentes niveles, ¿no? Tal como lo plantea Kelsen. En este caso, un nivel fundamental que debe ser en principio la Constitución de la República, de cada país, y luego los diferentes tratados internacionales. Ese es el primer nivel. Luego hablamos de un nivel legal en el cual entran las leyes orgánicas y especiales, ordinarias y decretos. Y por último, un nivel sublegal en el cual hablaríamos de reglamentos, ordenanzas municipales, resoluciones, entre otros. Estos son entonces los tres niveles y de esta manera tenemos que presentar las bases legales dentro de los tres niveles, ¿no? Lo importante aquí es indicar los artículos que vamos a vincular dentro de cada nivel y, por supuesto, dentro de cada ley. Sin embargo, no solamente es copiar y pegar allí el artículo. Lo importante es que ustedes puedan
explicar también la relación o vinculación que tiene ese artículo, que tiene esa ley con su investigación. Es decir, nuevamente el por qué. ¿Por qué estoy colocando la Constitución y por qué estoy colocando ese artículo? ¿Por qué estoy colocando esa ley orgánica y ese artículo? Es sumamente importante entender porque no es solamente colocar allí en la investigación leyes por colocar, ¿no? O cumplir, sino entendiendo cuál es su vinculación y relación. En algunas investigaciones estas bases legales tienden a ser opcionales, porque no todos los trabajos pues tienen a lo mejor un fundamento legal. Entonces puede ser opcional dependiendo de su tema, también de lo que el tutor y los jurados pues le recomiendan. Y vamos ahora con el cuadro de operacionalización de variables. Un cuadro de operacionalización de variables nos permite es agrupar en diferentes variables nuestra investigación para poder realmente pues, hacer como un, una desagregación de variables, subvariables, categorías y poder luego facilitar el proceso de diseño de instrumentos de recolección de datos mediante las diferentes técnicas. Entonces, damos un modelo de cuadro de operacionalización de variables en el cual ponemos los objetivos, que ya son los objetivos que están en el capítulo 1, los diferentes objetivos específicos, luego cuál es la variable de cada objetivo específico, cuáles son las subvariables, cuál es la subvariable, ¿no? De ser el caso, no siempre esto es así. Luego vendrían los indicadores y por último el instrumento o la técnica de recolección de datos. Seguido, ya cuando se elabora el instrumento, esto debería ir seguido del número de ítem, es decir, el número de pregunta de cada instrumento y cómo ese número de pregunta vincula con cada indicador. Les decía, no siempre hay subvariable, podemos tener básicamente una variable y luego una subvariable. Ok, es lo más común. Y luego sí los indicadores. Dentro de los indicadores también podríamos tener subindicadores, ¿no? Que nos desagregar un poco más el indicador. Eso depende de cada investigación. En cuanto al primer objetivo específico, tenemos determinar el tipo de contabilidad utilizado antes, por ejemplo. La variable en ese caso, pues sería el tipo de contabilidad que vamos a mostrar o utilizar. En cuanto a las subvariables, pues serían los tipos de contabilidad que yo voy a trabajar. Por ejemplo, la contabilidad general, los costos de producción, los indicadores. Entonces, de la contabilidad general, yo voy a revisar el balance general y el estado de ingresos y egresos. Y de los costos de producción, voy a revisar el estado de costos de producción y el estado combinado. ¿Ok? Para nosotros revisar o trabajar este objetivo uno, vamos a utilizar una técnica de... Y así, fíjense que está en desagregación cada uno de los objetivos, ¿no? Por ejemplo, en este primer objetivo, pues no había una subvariable, pero ya en el objetivo 2 variable es la estructura de costos de producción. Ahí tenemos una subvariable que es la estructura de costos en un restaurante. Y luego, pues, si viene entonces la desagregación, como los costos de materiales directos, costos de mano de obra, costos indirectos y cada uno de los indicadores. Por aquí tenemos otro ejemplo de operacionalización de variables. Vemos los objetivos, la variable, la dimensión, los indicadores y los ítems, ¿no? Este es otro formato. Ahí vemos el objetivo, diagnosticar el conocimiento sobre tuberculosis en los familiares de pacientes con pulmonar que asistieron al ambulatorio y del estado de Aragua durante el primer semestre del año 2017. La variable en este caso, pues, es la tuberculosis, las dimensiones del conocimiento de los familiares. Diferentes indicadores serían la definición, signos y síntomas y modo de transmisión. Es decir, que nosotros vamos a preguntar si las personas conocen qué es, ¿no? La definición de tuberculosis. Luego les vamos a preguntar a aquellos que conocen la definición si también conocen algunos signos o síntomas de esta enfermedad y si conocen también el modo de transmisión. Eso sería entonces la forma de